César Gerardo Castrotún, originario del barrio Chuizactol, Santa María Chiquimula, Totonicapán, artista hablante maya, quiché y español. Incursionó en el arte desde los 4 años en la rama de la música. Es bachiller en Ciencias y Letras y se ha especializado en el tema artístico a través de diplomados en arte. Gerardo Castro es un artista de expresión múltiple, debido a que tiene habilidad en el dibujo, la pintura, la música, la poesía, la fotografía, la ilustración digital, utilizando para ello las innovaciones tecnológicas. Estas habilidades lo han llevado a encontrarse y conocerse a sí mismo, su ambiente, cultura, historia y sobre todo su misión. Ha participado en diversos concursos de edición, música, poesía y cultura a nivel local y nacional, ganando en el 2019 el Cisne Dorado en los 51 aniversario de los Juegos Florales Nacionales en Chimaltenango. En el 2010 participó en el intercambio cultural Alemania-Guatemala en Rostock. Es fundador del movimiento cultural artístico Sueños y Realidades en Santa María Chiquimula, esto en el año del 2012, así como del actual movimiento Axolotl, donde crea diseños digitales resaltando la cultura, como la preservación y fomento de las costumbres y tradiciones de su municipio. Participa en la Casa de la Cultura CAC IJA de su localidad, siendo el encargado de los programas de educación artística. En relación al arte, sabemos que el arte es la expresión de los sentimientos, en este caso en particular. ¿Qué sería para usted el arte? Para mí el arte, más allá de ser una herramienta para transmitir las emociones, los sentimientos, como ya lo dijiste, es un mundo en donde nosotros podemos encontrarnos a nosotros mismos, donde nosotros podemos sentirnos y saber de nuestra existencia. Para mí eso es el arte, más allá de su definición. Bueno, entonces si el arte es parte del ser humano, del artista, y en este caso es un mundo, el arte también es un medio de comunicación, porque ayuda a expresar y a comunicar algo, algún sentimiento, alguna emoción del artista. Ahora la pregunta es, ¿será que se puede leer el arte o cómo se hace para poder entenderlo? El arte en sus distintas expresiones lo podemos transmitir siempre y cuando la recepción tengan los mismos sentimientos. O sea, si yo quiero transmitir un mensaje sentimental a través de la música, un ejemplo, un mensaje de amor romántico, ¿no? La persona quien pueda entender esa música es la persona que está también enamorada. Y pasa lo mismo con las distintas artes, la pintura, el dibujo. Si una persona está en otro mundo, probablemente no va a entender cuál es el mensaje que lleva cada obra de arte. ¿Cómo fue que se origina el gusto por las artes a nivel general? Yo empecé en el arte, específicamente en la música, a los 4 o 5 años, porque me acuerdo muy bien, casi tenía como 15 centímetros o 20 centímetros de altura más que un acordeón. Entonces yo no podía levantar el acordeón, pero sí me paraba y el acordeón enfrente de mí sacaba las notas, las tonalidades. Entonces, desde ese entonces empecé con piano, luego guitarra y otros instrumentos. En el asunto del dibujo y el diseño, empecé aproximadamente a los 9 años, precisamente cuando empezamos a dibujar en la escuela. Los maestros se dieron cuenta del talento que llevaba, entonces me incentivaron a seguir con ese arte. Muy pequeño empecé con el arte y ahora estoy mejorando, tratando de mejorar, porque no tiene fin esto de
del arte. Ya hemos visto en redes sociales que se miran algunas de tus obras, pero ¿qué es lo que deseas transmitir a través de esto? Un evento en mi vida que marcó mucho de lo que he venido trabajando pasó en el año 2010, hace 10 años precisamente, en que fui seleccionado de mi escuela de secundaria, de básico, para un intercambio cultural con Alemania precisamente. Entonces, ese intercambio me llevó al interés por la cultura, por la identidad cultural de los pueblos. Entonces, recuerdo ese evento, estuvimos acá con gente de Alemania que vinieron acá a Guatemala y a Santa María Chiquimula precisamente para ellos conocer la cultura y en ese grupo selecto de estudiantes nosotros dimos a conocer la cultura de acá. Posteriormente nosotros viajamos a Alemania para conocer también la cultura de ellos y pues ese evento marcó mi vida. No solo fui a conocer la cultura de allá, sino también llevamos parte de nuestra cultura de acá de Santa María para darlo a conocer allá. Y fue entonces el punto más significativo en el mundo, porque este tema de cultura sintonizó con las expresiones del arte. Entonces, cada arte, cada obra que uno trata de realizar es transmitiendo un mensaje cultural de identidad. Entonces, así con la música, las letras son bastante culturales. Los diseños, las fotografías, todo es en relación a la identidad cultural. ¿Cómo es la unión del arte con la cultura en este caso? Pues como bien sabemos, la cultura es la forma de vivir de las personas, ¿no? de una persona, de una familia, comunidad. Con el arte tratamos de ser originales. ¿Y cómo se logra ser original? Es siendo uno mismo. Y uno mismo es su cultura, sus costumbres, sus tradiciones, ¿no? Entonces, en mi caso, mi punto de vista, eso es la relación que tiene. ¿Por qué considera importante fomentar el arte, tanto a nivel local como desde los centros educativos también? Como te dije al principio, yo empecé en el arte desde muy temprana edad, entonces yo no sé qué hubiese pasado si no hubiese tenido esos factores que me incentivaron, me impulsaron a seguir el arte. No sé qué sería de mi vida, sinceramente. Por eso es importante implementar en las escuelas el arte. Tuve la dicha de estudiar en un centro educativo en donde no había clases de expresión artística, sino clase de música, clase de teatro, clase de danza, artes plásticas, en donde mirábamos dibujo, pintura y todo especificado. Lamentablemente hoy en día solo reciben un curso de expresión artística y en todo eso algunos maestros solo están preparados pedagógicamente para teoría, pero más no para práctica. Entonces necesitamos, en mi punto de vista, ser más específicos con el tema del arte. Así cada niño encuentra su vocación, encuentra su misión y su talento en ese arte, por supuesto. ¿Un artista nace o se forma? Bueno, hay que nacer para formarse, lo comentaba yo, y pues precisamente un claro ejemplo, voy a darte un ejemplo de eso, es un árbol. Un árbol crece, o sea, se forma, crece y da frutos. ¿Pero por qué el árbol está ahí? Es porque antes fue una semilla pequeña. Entonces, en mi punto de vista, uno nace con ese talento. Pero eso no significa que cuando uno nace y ya le hace a todas las artes o a un arte específicamente y ya queda ahí. No. Nace y necesita formarse para ir haciendo un verdadero arte, porque en la actualidad, voy a hablar específicamente de la música, muchos
dicen llamar artistas de moda del momento y empiezan a sacar canciones, pero sinceramente han perdido la esencia verdadera del arte de la música. Escuchamos letras indebidas, incluso la música. Ellos ponen un ritmo y sobre ese ritmo hacen una avería. En música, cada obra de arte, pues tiene que ser único y pues uno tiene que trabajar, usar todo el talento posible para crear una obra. Y eso no pasa en la actualidad. Lo que uno escucha en las radios es todo, podría llamarle todo mecánico, no nace del interior. Entonces, en mi caso, se nace como artista, pero también hay que formarse como artista, así encontrarse uno mismo. El apoyo de la que hay al artista en este caso. Sinceramente, vivimos en un país en el que si no importa la vida de la gente, ¿cómo va a importar el arte de la gente? Entonces, uno como artista tiene que buscar sus medios, buscar estrategias de cómo crecer en su arte. Y pues, no, el apoyo de las entidades públicas, privadas, llega cuando uno ya está en la cumbre. Cuando uno ya está en la cumbre, luego a uno le piden entrevistas y empiezan a llamar la atención, pero no cuando uno está empezando en el arte. Ellos no ven eso. Es lamentable, pero pasa, es la realidad de Guatemala. Y apoyos de grupos culturales, es muy poco el apoyo. Mucha gente no le interesa, pero siempre y cuando hay algunos también que sí tratan la manera, pero sí, tristemente el apoyo es muy deficiente en el caso de los artistas. Y así nos hemos dado cuenta con relación a la cultura y de cómo muchos lugares lo utilizan únicamente como para llamar al turismo. Bueno, entonces muchas gracias por el tiempo y por la entrevista. Hemos culminado con esta entrevista el día de hoy. Vamos a seguir haciendo otras, ¿verdad?, relacionado a los artistas locales de acá de Guatemala, principalmente enfocados a la cultura, porque como hemos dicho, ¿verdad?, la cultura y el arte tienen que ir de la mano. Adelante siempre con este trabajo y pues a darle con todo con los artistas, porque están en las manos de nosotros poder incentivarlos, poder promoverlos, poder llevarlos, aunque sí, la misión del artista no es precisamente vender las obras, sino transmitir el mensaje. Entonces, ¿y cómo llega ese mensaje? Es teniendo canales de transmisión, ¿no? Entonces, ¿y cuáles son los canales de transmisión? Somos las mismas personas quienes apoyamos a esos artistas a que su obra llegue a donde tiene que llegar. Bueno, por último, ¿nos puede dar sus redes sociales para las personas que nos están viendo y quieran seguir? En Facebook pueden encontrar como Gerardo Castro. Dirijo el movimiento Axoloche, que trabajamos en 4 plataformas: en Facebook, en Instagram, en YouTube y en iTunes, que es una plataforma para revistas digitales. Entonces, en esas plataformas nos pueden hallar como Axoloche. Pueden seguirnos en esas cuentas y también en Facebook por medio de Casa de la Cultura. Nos pueden encontrarnos como Santa María Chiquimula, Sueños y Realidades. No me queda más que agradecer el tiempo que ha prestado para esta entrevista.